Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias. Es para mí un inmenso honor estar en este foro tan interesante, al que debo agradecer sobre todo a Ignacio Aizpún y a Luis de Azcoitia. Así que vamos a empezar con enfermedades inflamatorias, visibilizar, integrar y dignificar. Bueno, la pregunta está de algo nuevo bajo el sol, después de las magníficas charlas que hemos tenido, yo creo que queda inmediatamente contestada. Y les voy a llevar a través de una órbita más en el campo de la inmunología clínica, que es a lo que yo me dedico. Primero, hablando de la modelización del sistema inmunitario como modelo de resiliencia. Es verdad que con las charlas previas el sistema inmunitario es el que más se ha utilizado para los modelos computacionales, porque realmente del sistema nervioso humano, conocemos muy poco. Y vamos a ver las analogías que hay con el sistema nervioso central. Después voy a hablar de la inmunodeficiencia, de la inflamación y del cáncer en el extremo opuesto, y sobre todo es a lo que yo me dedico. Y para darles datos de nuestra experiencia y de todo lo que he dicho previamente, en una nueva unidad multidisciplinar de inmunoprevención del cáncer hematológico que hemos creado en el Hospital Clínico San Carlos, con los valores que les voy a mencionar previamente, y después vamos a hablar si realmente la inteligencia artificial puede ayudar a humanizar, a dignificar la medicina, y por último, del rol de las asociaciones de personas enfermas, de personas con discapacidad, para realmente, de manera concreta, mejorar su calidad de vida, que es el objetivo de todos nosotros. Entonces, el sistema inmunitario para el común de los mortales es nuestro sistema de defensas, y aquí, como en el cuadro de Jean-Louis David, pues es una complejísima red de células de tejidos implicados en la defensa a lo largo de todo nuestro organismo frente a virus, bacterias externos, hongos, pero también de desafíos internos, como son las células, por ejemplo, cancerígenas. Pero realmente el sistema inmunitario es mucho más que eso, y la visión actual que tenemos, que coincide con muchos de los principios de los que habla Ignacio, es un sistema fundamentalmente de reconocimiento y de mantenimiento de la integridad biológica del organismo, es decir, de ese concepto de homeostasis tan importante en las redes complejas. Y para eso, lo primero que tiene que hacer el sistema inmunitario es reconocer quiénes somos nosotros. Antes de poder defendernos frente a algo externo, tenemos que saber quiénes somos. Y ese sistema o ese mecanismo, ese conjunto de mecanismos, lo tiene muy bien organizado el sistema inmunitario, y gracias a eso, pues efectivamente nos puede defender de desafíos externos e internos, pero va mucho más allá. También está implicado en la reparación y regeneración tisular, que son los próximos avances en la medicina, y además está implicado en la reproducción, en el desarrollo embrionario y en el desarrollo a lo largo de nuestra vida. Y como se ha mencionado aquí, cada uno de los seres vivos, esto lo dicen grandes biólogos evolucionistas, y por supuesto cada uno de nosotros a una gran escala cuántica que supone la especie humana, somos únicos en el universo. Y eso es así porque tenemos, a través de tanto el sistema nervioso central como el sistema inmunitario, que son ambas redes biológicas complejas, que tienen que definir muy bien, lo primero, quién es la identidad, el self, del organismo biológico, pero luego además todos los cambios de ese self a lo largo de nuestra biografía, porque ambos tienen sistemas de memoria. Y además son sistemas cognitivos, por el concepto de que son capaces de anticipar respuestas frente a lo desconocido, frente a los cambios desconocidos del ambiente. Tiene una enorme plasticidad y su objetivo final es la homeostasis y la supervivencia del organismo. Y desde ese concepto, todo lo que son modelos teóricos de la respuesta inmunitaria a través de la biología evolucionista se han basado en el libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas o A través del espejo, y cómo funciona el sistema inmunitario, que ha sido la base del desarrollo de todos los sistemas computacionales, se describe como la hipótesis de las dos reinas. La primera sería qué podemos hacer con los recursos que tenemos, que es el que utiliza la inmunidad innata que tienen todos los seres vivos a lo largo de todas las escalas de vida en el universo, y que
como decía, la reina roja le explica a Alicia, para mantenerte en el sitio donde estás, para mantener tu status quo, tienes que estar constantemente cambiando, corriendo. Y lo que hace es elegir frente a los desafíos externos e internos, lo que hace pues, es elegir a través de una táctica entre los diferentes mecanismos que tiene, y es verdad que esos mecanismos han ido cambiando a lo largo de la evolución. Pero la gran diferencia que aparece hace 600 millones de años en los vertebrados superiores aparece con la inmunidad adaptativa, que es qué hacemos cuando no tenemos nada que hacer, estamos en una carrera frente a desafíos externos que se van haciendo cada vez más complejos, y aparece un mecanismo que es único en la biología, y que es el mecanismo de generación de diversidad, que es las inmunoglobulinas o el receptor del linfocito T, que lo que hace, es un mecanismo de recombinación genética, es generar una serie de receptores 10 elevado a 14, es decir, equiparable al número de galaxias que existen en el universo, es unthinkable, impensable, y que son capaces de defendernos frente a desafíos que son incluso desconocidos. Cuando llegó la pandemia, nosotros teníamos anticuerpos que se podían generar e inmediatamente generar memoria para defendernos de cosas frente a las que no estamos preparados. Esa es la gran innovación, es cuando la reina blanca le dice a Alicia que ella piensa en 6 cosas imposibles antes de desayunar. Y este modelo tan importante puede servir para muchas cosas. Nos sirve a nivel individual, nos sirve para todas aquellas comunidades que nos dedicamos a personas con enfermedades, a personas con discapacidades, como un modelo brillante de resiliencia. Tenemos que estar constantemente inventando recursos dentro de los que tenemos, modificando, aprendiendo, reparando, encontrando que los desafíos no son un problema y no deben marcar los límites de lo que queremos hacer, sino tiene que ser una oportunidad para el cambio, para ser mejores y también dejar una oportunidad siempre para la innovación. Y con esto, yo como inmunóloga clínica me dedico a las inmunodeficiencias, que son defectos cuantitativos y cualitativos en lo que es el sistema inmunitario, esa orquesta, diferente de la que ha presentado Ignacio del Titanic, que es una orquesta que funciona en general bastante bien y se va compensando unos con otros, de manera que cuando algo no funciona bien, somos más susceptibles a tener muchas infecciones o infecciones graves, pero también tenemos muchos problemas que se llaman de base inmunológica, como son más inflamación, más enfermedades autoinmunes, más alergia y al final del camino mucho más cáncer. Cáncer hematológico, porque son las células de la inmunidad, pero también todo tipo de cáncer. Y nos estamos yendo en los últimos 20 años en lo que se llama una verdadera pandemia silenciosa de las enfermedades de base inmunológica, según la máxima de Platón, que la necesidad es la madre de la invención. Nosotros en los últimos años, veis las cifras, se han descrito que están aumentando todo lo que son las enfermedades inflamatorias de manera exponencial, por diferentes causas. Se han mencionado aquí algunas, pero hay otras muchas a nivel global. Todas estas cifras que veis de 56 millones a más de 67 en 20 años es una barbaridad. Entonces, hablar de prevención, hablar de inmunoprevención, ya no es un lujo, ya es una auténtica necesidad y hay que empezar a pensar en ese tipo de estrategias para que sea gestionable. Lo mismo sucede con el cáncer a nivel global. Veis ahí las cifras desde el año 2020 a nivel además mundial. Del 2020 al 2022 hay 7 millones más, que es una barbaridad. Y además, esto va en aumento, 35 millones se esperan para 2025. Y a partir de aquí voy a empezar a hablaros de la experiencia para daros datos concretos de todo esto que estamos hablando de la inmunoterapia del cáncer. Se ha transformado en los últimos años, ha cambiado el paisaje de lo que es el cáncer, siendo una enfermedad muy compleja, de ir dirigido frente a los oncogenes, es decir, aquellos genes que están sobreexpresados o mutados, que tenían sus limitaciones y sus posibles efectos adversos, a dirigirnos a puntos de control inmunológico o a las células del sistema inmunitario, y eso sabéis que ha cambiado completamente el paradigma del tratamiento del cáncer. Y esto es así porque el sistema inmunitario, esta es la teoría de las 3 Es, la teoría de la inmunoedición,
Sabemos ahora que es capaz de eliminar las células tumorales. Muchas veces tenemos pequeños tumores de los cuales ni siquiera nos enteramos. En una segunda fase puede haber células que se escapan y que también el sistema inmunitario es capaz de modelarla, y ya la tercera fase de escape inmunológico es la que permite el crecimiento y la progresión tumoral. Es decir, que cuando estamos diagnosticando un cáncer, sabemos que ese paciente es vulnerable desde el punto de vista inmunológico. Como dirían los americanos a día de hoy, pues la inmunodeficiencia es primero. Y eso nos sirve también para pensar que si somos capaces de adelantarnos, bueno, ojalá que vaya todo tan rápido como decía Rafael, si somos capaces de adelantarnos a ese momento del diagnóstico donde hay una inmunodeficiencia y somos capaces de estudiarla a fondo, quizás seamos capaces de prevenir o mejorar todo lo que viene detrás. Las infecciones, nuevas recurrencias, y no solo eso. Las infecciones son la principal causa en el cáncer hematológico, que es mi día a día. Es la mitad de las pacientes con leucemia linfocítica crónica se mueren de infecciones, prácticamente lo mismo con mieloma múltiple, y impacta la supervivencia global de pacientes con linfomas. Pero también los pacientes, porque nosotros evidentemente no tratamos enfermedades, nosotros tratamos personas que tienen enfermedades y que se ven afectadas. Muchas veces los aspectos sociales o los aspectos emocionales cuentan más en su calidad de vida que la enfermedad concreta o el problema concreto que estamos tratando. Y como hablaba con Ignacio, el aspecto social es una de las grandes asignaturas pendientes de la sanidad, sin duda, y es probablemente de las que más afecta a muchos pacientes. Incluso no vienen a la consulta porque les puede afectar en sus trabajos, etcétera. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Hay que ver a los pacientes de manera integrada, de manera personalizada, y muchas veces todos estos problemas son los que pueden afectar más su calidad de vida. Muchos de ellos, como veis, inflamatorios y otros psicológicos y sociales. En el Hospital Clínico hemos creado hace 2 meses una unidad en la que, si nosotros veíamos antes a los pacientes de manera reactiva, como hacía la inmunidad innata, nos mandaban los hematólogos pacientes que ya tenían muchas infecciones con su cáncer hematológico, y pues nosotros preveníamos, y al final diagnosticar y prevenir es eficiente, y nosotros hemos demostrado que eso ahorra muchos recursos a la sanidad pública y se pueden utilizar en otras cosas mejores. Hemos hecho una unidad ya multidisciplinar, muy mejorable evidentemente, pero en la que ya entramos 5 servicios: hematología, inmunología, medicina preventiva, farmacia, enfermería, que es tan importante. Estamos empezando a utilizar la inteligencia artificial para hacer un diagnóstico precoz, que ahora les mostraré rápidamente datos, y al final todo eso redunda en una mejor calidad de vida de las personas que tienen enfermedades, y para el hospital, además, una reducción de recursos sanitarios que se pueden mejorar o se pueden emplear en otras alternativas útiles. Y además sabemos que la inteligencia artificial a día de hoy es muy superior, como decían las charlas previas, a la sensibilidad diagnóstica de los mejores expertos de la medicina. Entonces, la inmunoprevención, si realmente estamos diciendo que es una necesidad real, que es relevante desde el punto de vista médico y para el impacto de la salud pública, si además estamos diciendo que las otras alternativas no son satisfactorias, lo que estamos diciendo es que esta prevención puede igualarnos a todos y realmente es un derecho social por el que tenemos que luchar y defenderlo frente a los organismos públicos y privados. Y además quiero hablarles brevemente de nuestra experiencia. Cuando tenemos un paciente con un cáncer hematológico y por lo tanto una inmunodeficiencia, no sabemos si esa inmunodeficiencia está unida a su cáncer o al tratamiento, por supuesto, posterior, o si se trata de una inmunodeficiencia primaria, es decir, genética, que es la que ha hecho que ese paciente en un momento dado de su vida desarrolle un cáncer. Y yo, que me dedico a las inmunodeficiencias genéticas primarias, después de todo lo que les he contado, cómo el sistema inmunitario es capaz de controlar a las células cancerígenas, lo que nos llama la atención es que sí, que los pacientes con inmunodeficiencias primarias tienen más cáncer que la población general, pero realmente esas cifras de 5 veces más, pues es raro, o sea, llama la atención. ¿Dónde están realmente los pacientes con inmunodeficiencias primarias? La sensación que tenemos es que estamos viendo la punta del iceberg y que realmente la mayoría de los pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias probablemente pueden estar en ese pool
del cáncer, en el caso del cáncer hematológico, porque es el paradigma de esa inmunodeficiencia, y efectivamente en los últimos años las investigaciones, estamos viendo que un porcentaje muy importante de esos pacientes tienen inmunodeficiencias genéticas. Y eso es muy importante. Nosotros de manera rudimentaria podíamos discriminar con la historia clínica, con las variables de laboratorio, cuáles eran esos pacientes, pero es importante para el paciente, para el tratamiento que debe recibir, porque va a tener mucho más riesgo de otras complicaciones, pero es importantísimo también para sus familias, que también deberían ser estudiadas. Y utilizando un modelo de inteligencia artificial y metiendo una serie de datos, porque la medicina, y luego veremos que la genética en particular es muy afín a todo lo que venga de la inteligencia artificial bien llevada, resulta que esto nos lo simplifica enormemente. Un modelo de inteligencia artificial, 5 modelos nos hicieron, y con 2 variables, una clínica y una inmunológica, éramos capaces de describir de manera muy precisa a qué pacientes había que hacer un estudio genético. Johann Sebastian Bach compuso las variaciones Goldberg para entretener el insomnio del embajador sueco en Alemania, y son variantes alrededor de una misma área. Cuando nosotros nos hemos ido a hacer los exomas completos de todos esos pacientes, nos hemos encontrado que el 70% de los pacientes que nos enviaban los hematólogos tenían inmunodeficiencias primarias, muy variadas, también eran variaciones a través del mismo cáncer, y también entretienen nuestras noches de insomnio, porque quedan muchas cosas por hacer, pero lo que nos viene a decir es que la última palabra tampoco la tiene la genética. Y esto también es importante porque estamos avanzando muchísimo en medicina en las terapias dirigidas a moléculas y a vías concretas, y para algunas de estas variantes ya tenemos un tratamiento personalizado. Esto no es más que un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, pero siempre en manos de equipos multidisciplinares bueno, pues con una serie de criterios que no cambien lo que es la medicina tradicional, porque no hemos cambiado desde la época de Hipócrates, de lo que la medicina es curar a veces, aliviar a menudo o consolar siempre, o como dice René Legriche, que es un cirujano francés, la enfermedad es un drama en 2 actos, el primero ocurre en el cuerpo y el segundo en la mente. Quizás estamos en el momento crucial en que, gracias a la inteligencia artificial, ojalá, curar sea también acompañar al paciente, tener más tiempo para escucharle, para acompañarle, no solamente los médicos, sino la enfermería, los asistentes sociales, las asociaciones de pacientes, personalizar las estrategias de tratamiento, dar la máxima información y el máximo tiempo para que el paciente tenga la capacidad, con su autonomía, de tomar la mejor decisión para su salud, e involucrarlos como protagonistas activos en lo que es su tratamiento. Y quiero hablar, una de las actividades a las que me dedico, de las que estoy más orgullosa, es que formo parte del comité asesor de una asociación de personas con inmunodeficiencias que se llama AIPOPI. Es a nivel del mundo y de manera colectiva de todas las asociaciones de inmunodeficiencias de todos los países, pero estamos hablando a nivel mundial. Y hacemos muchísimas acciones, entre otras, generamos documentos de consenso con diferentes protagonistas, que por supuesto son los pacientes, que yo creo que son los primeros, los que deben dirigir hacia dónde debe ir la investigación, qué es para ellos lo más importante para que avancemos en su calidad de vida, las asociaciones de pacientes, la parte toda sanitaria, también informáticos, ingenieros, asistentes sociales, psicólogos, todos ellos de manera, como decíamos cuando hablamos de la residencia inmunológica, generando analogías, generando sincronías para avanzar en derechos concretos de todas las personas, en este caso con enfermedades crónicas como son las inmunodeficiencias, pero lógicamente también con discapacidad. Y algunos logros recientes que hemos conseguido con estos documentos de consenso y actividades de divulgación y de sensibilización al público en general de lo que son estos grupos de pacientes, que son muy desconocidos por la población general, es, por ejemplo, conseguir que se dedique recursos para la investigación en cosas concretas que les importan
a las personas que tienen inmunodeficiencias, el desarrollo, por ejemplo, de ensayos clínicos específicos, como se decía antes, en las personas que a lo mejor más lo necesitan y que no entran nunca en los ensayos clínicos, o también, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud conseguimos que uno de los fármacos que nosotros más utilizamos se consideraran esenciales, y eso ha cambiado todo el panorama de lo que es la enfermedad, esenciales para estas patologías. Y con esto me voy con una serie de mensajes, que es verdad que hay muchas nubes en el cielo, pero yo creo que hay un mensaje fundamental de esperanza. Primero, ese modelo de resiliencia inmunológico, adaptación, plasticidad y trabajo en equipo. Tenemos que buscar la manera, y sobre todo de innovación, de buscar soluciones a todos estos cambios que se nos han comentado esta mañana, tan disruptivos, que el abordaje multidisciplinar ha cambiado todo. No solamente cambia la salud física, sino también la capacidad de los pacientes para tomar conciencia de sus propias limitaciones y mejorarlas, tomar sus decisiones, siempre con humanización y con dignidad, que la inmunoprevención no es un lujo, es realmente a día de hoy una necesidad, y que garantizarlo es un acto de justicia social, que tenemos que coger todos estos avances que vienen de la inteligencia artificial como una herramienta para humanizar la medicina, la reflexión que decíamos previamente, y garantizar que nadie se quede atrás, que la medicina no solamente debe ser precisa, personalizada, debe ser compasiva y debe ser centrada en la persona, y es allí hacia donde, en mi opinión, tendríamos que ir. Y luego el rol transformador que tienen las asociaciones, como muchos de ustedes, en lo que trabajan en la defensa de esos derechos, pero con medidas, no solamente con palabras y leyes, sino también con acciones concretas para la promoción de políticas públicas y la creación de redes de apoyo, ¿no?, tan importantes. Y con esto les agradezco. Todo esto es un trabajo en equipo, por supuesto, y además multidisciplinar. Les agradezco mucho su atención.